Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. En este día queremos compartir con ustedes una enseñanza acerca del edificio del cristiano. Pero antes, vamos a orar. Padre bueno y Dios del cielo, te damos gracias en este momento por tus misericordias. Señor, te rogamos que tú nos des sabiduría, inteligencia, entendimiento y revelación de tu palabra. Que esta palabra pueda ser de bendición y de edificación para todos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero comenzar leyéndoles, o más bien mi esposa va a leer Efesios capítulo 2, versículo del 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ok, gracias. El edificio bien coordinado va creciendo para ser una morada del Señor. Es decir, el cristiano es un edificio para el Señor. Y vamos viendo entonces la primera cita que se encuentra en Mateo capítulo 7, versos 28 y 29. Veamos. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, Subraye doctrina. porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Subraye enseñaba. Vemos dos palabras claves en este versículo: doctrina y enseñaba. Dice que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús porque él enseñaba con autoridad, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar empleaban con astucia las artimañas del error. Subraye doctrina, una vez más. Entonces estamos hablando de doctrina, y todo edificio lleva columnas, ¿cierto? Toda casa, toda edificación, todo edificio lleva columnas que son las que sostienen el peso de la edificación. Veamos que sigue diciendo Mateo 22, 33. Mateo 22, 33. Vamos desde el 31 al 33. Dice así. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Y otra vez, subraye la palabra doctrina. Jesús enseñaba doctrina y enseñaba en Mateo 22, 31 al 33, que Dios no es un Dios de muertos, pero muertos espirituales. De eso se trata. Dios no es un Dios de muertos espirituales, sino de vivos. Por eso Jesús dijo también en una ocasión: todo aquel que en mí cree, todo aquel que en mí crea, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Porque Jesús estaba hablando aquí de que Dios no era Dios de muertos, pero sin embargo, Abraham, Isaac, Jacob ya estaban muertos, pero Dios era un Dios de vivos. Pero él estaba hablando de muertos, ya habían muerto físicamente, pero estaban vivos en el Señor. De eso se está hablando. Dios es un Dios de vivos espirituales, porque cuando Cristo llega al corazón del hombre, dice que da vida a lo que estaba muerto. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero con el sacrificio de Cristo en la cruz nos dio vida, y vida en abundancia. Abraham, Isaac y Jacob, como le dije, ya estaban muertos, pero Dios sigue siendo un Dios, sigue siendo su Dios, porque le dio vida en el Espíritu. Veamos qué dice 2 de Tesalonicenses
capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, andad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Otra vez, el cuidado de la doctrina, que la doctrina sea buena. Por eso Pablo pide a los creyentes de Tesalónica que se aseguren de que la doctrina venga de él. Es decir, le está diciendo, tengan cuidado de que la doctrina que están escuchando y estudiando sea nuestra, venga de nosotros, escrita por carta, para que pueda estar seguro de que se está alimentando bien. Fíjese esto. Damos otro toque y vemos entonces que aparece una segunda columna del edificio. Estas columnas son las que sostienen el peso de la estructura. Veamos Juan capítulo 7, versos 16 y 17, ¿qué nos dice? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Correcto. Otra vez Jesús enseñando que la doctrina ni siquiera viene de hombre, sino que es una doctrina de Dios, por aquellos que podían ver a Jesús como hombre. Entonces Jesús le dice, mi doctrina ni siquiera es mía, es del que me envió. ¿Y quién envió a Jesús? El Padre. Es decir, la doctrina es de Dios, es pura. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Otra vez, el cuidado de la doctrina que recibe la iglesia. Subraye, cada vez que leemos, subraye doctrina. Una vez más. Y esto nos lleva a una tercera columna. Ya el edificio va tomando un poquito de forma cuando tenemos tres columnas que van a sostener el peso de la estructura que lleva nuestro edificio. Así que veamos. Romanos capítulo 6, verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina Correcto. a la cual fuisteis entregados. Aquella forma de doctrina a la que fuiste entregado. Dice Pablo que gracias a Dios porque obedecemos a esa forma de doctrina a la que fuimos entregados. ¿Cuál es la forma de la doctrina? La doctrina correcta, la doctrina de Dios. Y otra vez, el verdadero creyente obedece la sana doctrina. ¿Sí? Apocalipsis, capítulo 2, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Otra vez, el cuidado de la doctrina que recibe la iglesia. La doctrina, amados, puede ser buena o puede ser mala. Y ahora vamos a ver por qué la doctrina puede ser buena o puede ser mala. Porque cuando escuchamos la palabra doctrina, generalmente se relaciona con algo bueno, con la palabra. Pero la doctrina puede ser buena o puede ser mala. Ahí vemos entonces que tenemos ya 4 columnas del edificio que estamos nosotros construyendo en este día. Este edificio va a sostener el estilo de vida del cristiano. Entonces, ese es el peso que va a ir sobre las columnas, que son la doctrina. Por eso es que la doctrina tiene que ser buena y correcta, porque va a sostener el peso de nuestro estilo de vida. Como nosotros vivamos, va a ser de acuerdo a las columnas que tenga nuestra edificación, nuestra construcción, que somos nosotros mismos. Entonces, doctrina
es un término que proviene del latín doctrina, que es un conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Fíjense en esto. Doctrina es un conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Se trata de los principios existentes sobre una materia determinada, por lo general con pretensión de validez universal. ¿Qué quiere decir esto? La misma palabra doctrina en sí es enseñanza, ¿sí? Es decir, lo que va a sostener nuestro edificio es las enseñanzas que nosotros recibimos acerca de la palabra de Dios. Eso es doctrina. Por eso les decía, doctrina, la doctrina puede ser buena o puede ser mala. Muchas veces cuando usted ve algunas formas de gobierno, por ejemplo, que no son muy buenas, hay mucha gente que son adoctrinados en esa forma de gobierno. Son enseñados en esa forma de vivir y su estilo de vida es acorde a lo que sus columnas les fue enseñado, les fue sembrado, les fue suministrado. Entonces, la doctrina es enseñanza y la enseñanza es doctrina. Usted puede adoctrinar correctamente o puede adoctrinar incorrectamente a una persona. Por eso es que la palabra una y otra vez en los versículos que leímos nos manda a tener cuidado de la doctrina que recibimos. Por eso el apóstol Pablo fue tan celoso en que la iglesia recibiese la doctrina correcta. Y el libro de Romanos, que es una tremenda obra de arte, nos habla acerca de la doctrina correcta que el cristiano debe recibir. Y el apóstol Pablo en realidad hizo ahí un tremendo trabajo en el libro de Romanos, en Efesios, en Gálatas, en Colosenses, en todas estas cartas doctrinales que en realidad ayudan a la iglesia. Entonces, la doctrina es enseñanza y la enseñanza es doctrina. De eso se trata. Entonces, ¿qué pasa si nuestra doctrina es mala? El edificio en algún momento se derrumba y nuestro estilo de vida también se derrumba con él. Por eso tenemos que tener cuidado de la doctrina que recibimos. El peso de nuestro estilo de vida va sobre las columnas que son la doctrina. Entonces, veamos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Subraye la palabra fundamento, porque ningún edificio es completo con las columnas y el techo sin que lleve un fundamento firme. Por eso es que vimos aquí que cuando somos mal adoctrinados, las columnas se derrumban y el techo se cae. Entonces, toda persona tiene que tener un fundamento firme y la palabra nos dice que ese fundamento que ya está, nadie lo debe quitar, que el fundamento es Cristo. Primera de Timoteo 6, 19, vamos a ver qué nos dice. Y vemos cómo llega el primer fundamento que va dando amarre, para los que conocen de construcción, va dando amarre a las columnas y fortaleza a las columnas. Primera de Timoteo 6, 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche mano de la vida eterna. Buen fundamento para lo porvenir que nos dará acceso a la vida eterna. Es decir, el fundamento correcto, que es Cristo, es el que nos da acceso a la vida eterna. Ese es el primer fundamento. Veamos qué más sigue diciendo Mateo capítulo 7, versos 24 y 25. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Recuerde esto.
toda edificación necesita un fundamento, lo que aquí le llamamos la fundación al momento de construir. Cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es correcto. Cualquiera que escucha la palabra y la hace es comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué significa edificar sobre una roca? Tener un buen fundamento. ¿Sí? Falta el 25. El 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Correcto. Estaba fundada, fundamentada, bien firme sobre la roca. Pudieron venir todos los problemas, todas las adversidades, todas las dificultades, pero esa casa no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Y usted sabe quién es la roca. Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Veamos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Toda estructura lleva fundamento firme. Ahí está. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Importante, el fundamento es firme, pero tiene un sello. Apártese de iniquidad. Conoce el Señor a los que son suyos, sí, pero apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ese es un fundamento clave para el cristiano, un fundamento firme. En la medida en que nosotros nos alejemos de la iniquidad, nuestro fundamento va a ser firme. Pueden venir vientos, pueden venir agua, pueden venir tempestades, pero no vamos a ser movidos porque nuestro fundamento es firme, porque estamos en santidad. Así que ese fue 2 Timoteo 2:19, ¿verdad? Ok. Veamos. Efesios 2, capítulo 2, versos 20 y 22, fue el que leímos al principio. Estamos fundamentados en la doctrina de los apóstoles y los profetas. A ver, ¿qué más dice? Siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Esa es la principal piedra de ángulo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Correcto. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es correcto. Vaya buscándome 1 Pedro capítulo 2, verso 6. Ese edificio bien fundamentado en la palabra, en Cristo, va creciendo, dice la misma Biblia, para llegar a ser lo que quiere Dios que seamos. Morada del Señor. ¿Qué es eso? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En nosotros. Somos templo, dice la Biblia. No ignoréis que sois templo del Espíritu Santo. Y ese templo es un edificio y es donde vive el Espíritu Santo, donde mora. Y nosotros somos ese templo y tenemos como tal que estar firmes en el fundamento, firmes en las columnas para tener un estilo de vida consecuente a eso. 1 Pedro capítulo 2, verso 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Correcto. Esa es la principal piedra de ángulo. Es preciosa, escogida, y si tú crees en él, nunca serás avergonzado. Ese es el fundamento más firme que tiene nuestro edificio. La fe en el Señor. Así que ya vemos que tiene ahora mejor forma. Son las columnas, que es la doctrina o la enseñanza que recibimos, el fundamento, que es lo que sostiene a las columnas, y el techo, que es el estilo de vida que recibe el cristiano. Para atrás, un poquito más para atrás. Ahí. ¿Sí? Para que lo aprecien mejor. Entonces, totalmente claro, es columnas, es techo y es fundamento que podamos
resistir todo lo que venga y nuestro estilo de vida. ¿Qué sucede aquí? Este es nuestro edificio. Como dice la propia palabra, pueden venir vientos, puede venir agua, pueden venir tempestades. Hace un rato vimos que las columnas sin el fundamento se pueden caer, y es cierto, una columna sin una viga de amarre que le llaman, o una fundación, se puede caer y se desmorona nuestro estilo de vida. Pero cuando nosotros estamos bien fundamentados en Cristo y con las columnas fuertes que son la doctrina y la enseñanza, todo lo que venga, no importa lo que venga, podremos resistir. Ahí lo pueden ver cómo vienen los vientos, las aguas, los terremotos, y puede que se mueva, pero no va a caerse, se mantiene firme. Así que vamos a ver entonces, para ir terminando ya, lo que es un buen estilo de vida consecuente al edificio del cristiano. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Ese es un estilo de vida correcto. Estar en luz y no en tinieblas. Confesar nuestros pecados. No mentir. Si decimos que no mentimos, de repente ya, entonces hacemos a Dios mentiroso. Es reconocer nuestro pecado, pedir perdón a Dios. Y dice la propia Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo, bueno, ese es del 5 al 10. Primero Juan también 2, del 1 al 6. Primera de Juan. Ajá. ¿Dónde estábamos? 2. Del 1 al 6. Uh-huh. Hijitos míos, correcto, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Claro. Y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así es. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Correcto. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Correcto. Eso es lo que es un estilo de vida que a Dios le agrada. Andar como él anduvo, caminar como él caminó, estar en los pasos del Señor, vivir en el Espíritu. Ese es el estilo de vida que puede sostener un edificio con el fundamento de Cristo y las columnas de la doctrina. Veamos entonces, para terminar, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 7. 2 de Timoteo, capítulo 2. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Correcto. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Correcto. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es correcto. Considera lo que digo,
y el Señor te dé entendimiento en todo. Es correcto. Ese es el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. Gente de trabajo, gente que trabaja en la obra, gente que predique la palabra. Entonces, aquí vemos el edificio con el fundamento, las doctrinas, que es las columnas, y el techo que sostiene nuestro buen estilo de vida. Un buen estilo de vida puede estar sostenido por toda esta estructura que es el edificio del cristiano. Y aquí lo vemos entonces, el edificio nuevamente. ¿Y qué sostiene el edificio? A la familia, la vida familiar, la vida, la familia que está guiada entonces, y pusimos ahí el símbolo del Espíritu Santo, el símbolo, la paloma que es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, este edificio sostiene el buen estilo de vida de toda la familia cristiana guiados por el Espíritu Santo. Así que eso es todo lo que queríamos decirle en este día. Dios les bendiga rica y abundantemente, y pues oremos para que Dios nos permita tener un estilo de vida bueno delante de Él. Que el Señor les bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias otra vez por tu misericordia y por tu amor, y te rogamos, Señor, que esta palabra sea de edificación y de bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús, bendícenos ahora y que tu palabra guíe nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.